Muy bien, mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. Una vez más, agradecerles por su valiosa presencia en esta nueva clase en la que vamos a continuar el avance de la materia de Cálculo 1, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Lo que nos toca avanzar en la clase de hoy es la derivación a través del uso de las tablas de derivadas que nos van a permitir poder calcular las derivadas de una determinada expresión o las derivadas de ciertas funciones de manera mucho más eficiente y obviamente un poco más rápido. Sin embargo, en la clase anterior observamos el origen de cómo se procedía a poder calcular la derivada de una función por definición. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver y conocer las tablas de derivación. Y para ello lo que vamos a hacer es ir explicando primeramente las fórmulas básicas para luego poder hacer una especie de combinatoria de fórmulas para así tener la capacidad de poder calcular la derivada de cualquier función. Bien, entonces la primer fórmula que vamos a repasar o aprender en esta clase es la siguiente. Vamos a ver la derivada de una constante. Bueno, lo primero que aprendemos en derivada es justamente ver qué pasa cuando yo tengo que encontrar la derivada de una función que está sujeta a una constante. Entonces lo que vamos a hacer acá es escribir pequeños conceptos, pequeñas definiciones propias de nosotros, ¿no? Con la finalidad de que al escribir esa pequeña definición, los alumnos puedan entender qué es lo que queremos que ellos logren captar en cuanto a la parte de derivada de una función. Indudablemente las tablas de derivación uno las encuentra en cualquier libro de cálculo, en cualquier bibliografía, en cualquier artículo que tenga que ver con la materia, e incluso podemos encontrar las tablas en cualquier tienda en la que obviamente tengamos la venta de libros, ¿no? O cualquier librería. Pero lo importante es que en las tablas que nosotros vamos a encontrar, las fórmulas están directamente colocadas y aquí lo importante es entender un poquito qué es lo que vamos a hacer con cada una de las fórmulas que vamos a ver. Entonces, partiendo con la derivada de una constante, vamos a poder decir lo siguiente. La derivada de una constante siempre será cero. Entonces, partiendo con la primera fórmula básica, vamos a ser bien específicos en lo que queremos que ustedes entiendan. Si yo tengo que calcular la derivada de una función constante, la derivada de una constante siempre será cero. ¿Eso qué significa? Significa de que nosotros podemos simbolizar ese pequeño concepto a través de una fórmula, la cual podemos simbolizar de la siguiente manera. La derivada de una función respecto de x en la que nosotros tengamos una constante que va a ser simbolizada por la variable k. Generalmente las constantes de matemáticas son simbolizadas por la variable k. El resultado de eso siempre va a ser cero. Entonces, aquí ya tenemos planteada nuestra primer fórmula importante y básica dentro del estudio de las derivadas con el uso de tablas, ¿no? Entonces, para entender esto mucho mejor, lo que vamos a hacer es, obviamente, hacer ejemplos aclaratorios. Entonces, voy aquí a mencionar o plantear un primer ejemplo que va a decir hallar la derivada de la siguiente función. Ok, y aquí vamos a colocar una función constante. ¿A qué se refiere una función constante?
Una función constante es aquella que está formada por un número y que no va a tener la influencia de una variable. Por ejemplo, f de x igual a 7. Esta es una función constante. Entonces, si a mí me piden calcular la derivada de esta función, lo primero que voy a hacer yo es reconocer la función que me están dando, o sea, el tipo de función que me están dando para derivar. Reconozco de que esta es una función constante, ¿no es cierto? Y entonces digo, la derivada de 7 va a ser 0. Y en resumidas cuentas, cuando yo tenga que derivar un número que no tenga la presencia de una variable, no importando quién sea el número, si es positivo, si es negativo, si es decimal, si es racional, natural, entero, real, etcétera, la derivada de un número siempre va a ser 0, ¿no? Eso es lo primero que debemos aprender en derivada. Listo, ya tengo la derivada de la función. La derivada de la función f de x igual a 7 es 0. Como les decía, si nosotros planteamos acá un segundo ejercicio modificando los datos, donde ahora, por ejemplo, la función f de x sea -6, no importa si el número es negativo, ¿no? Eso no va a influenciar en la derivación. Lo importante aquí es que la función que me han dado es una constante. Entonces, la derivada de eso continuará siendo 0, ¿no? Y aquí lo que queremos plasmar es dejar claro eso. La derivada de una constante siempre será 0, indistintamente si es positiva, si es negativa, como les mencionaba. Y aquí puedo generar un tercer ejemplo, ¿no? Para mostrar esta situación de que no importa si es positivo, si es negativo, no importa si aquí me dan, por ejemplo, un quebrado, f de x es igual a 1/3, no pasa absolutamente nada, continúa siendo una función constante y la derivada de una función constante siempre será 0. Lo primero que aprendemos en derivación. Entonces, aquí ya tenemos plasmada nuestra primer fórmula importante y básica, ¿no? Que nos va a ayudar a entender las siguientes fórmulas que vamos a ver. Una siguiente fórmula muy importante para nosotros también va a ser la siguiente. Número 2, la derivada de un escalar multiplicado por una variable. Ok, siempre voy a tratar de escribir de tal forma de que nosotros podamos entender claramente lo que vamos a hacer. La segunda fórmula se refiere a cómo voy a derivar, por ejemplo, un número que va a estar multiplicado por una variable, que puede ser x, puede ser y, puede ser z, puede ser una variable cualquiera, ¿no? De ahí nace el nombre, la derivada de un escalar, o sea, de un número multiplicado por una variable. Entonces, va lo importante que vamos a escribir a continuación. Bien, vamos a hacerlo acá. La derivada de un escalar multiplicado por una variable siempre será el mismo escalar. Ok, he tratado de escribirlo de tal manera de que cualquier alumno pueda leer y pueda entender qué es lo que va a pasar con esta derivación. He escrito de que la derivada de un escalar multiplicado por una variable siempre será el mismo escalar. ¿Eso qué significa? Que si a mí me dan una función en la que me pidan calcular la derivada de esa función respecto de x y esa función tiene la forma de un escalar multiplicado por una variable, en este caso vamos a ocupar la variable x,
que es la que más usamos en cálculo 1, pero ojo, puede ser cualquier variable, entonces la respuesta de eso va a ser siempre el mismo escalar. ¿Esto qué quiere decir? Que con ejemplos aclaratorios que vamos a hacer ahorita, vamos a poder entender mejor de qué nos están hablando. A ver, ejemplos aclaratorios. Entonces, alguien viene acá y nos dice, a ver, hallar la derivada de la siguiente función. Y aquí vamos a plantear una función que tenga esta característica. Por ejemplo, f de x igual a 5x. Esta función, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene, ¿no es cierto?, un escalar multiplicado por una variable, ¿no? Esta se caracterizaba porque solamente la función tenía una constante. Y obviamente aquí vamos a poner que estamos resolviendo el problema para que esto quede bien resuelto paso por paso, ¿sí? Siempre el detalle es importante en cálculo. Entonces ahora, ¿qué pasa si ese número está acompañado de una variable? Bueno, ¿qué nos dice la fórmula de derivación? Que cuando yo me enfrento a esta situación, la derivada de esto va a ser el escalar. O sea, me está diciendo, si a vos te dieron esta función que está valiendo 5x y vos querés encontrar la derivada de esta función, entonces vos vas a decir que el resultado de esa derivación va a ser el siguiente. La derivada de la función respecto de x va a ser igual a 5. ¿Por qué 5? Porque la fórmula nos está diciendo eso. Cada vez que tú derives un valor positivo, negativo, quebrado, etcétera, por una variable, la derivada de eso es el mismo valor. O sea que la derivada de 5x es 5. Planteemos otro ejercicio, ¿no? Para que vaya quedando más claro. Por ejemplo, aquí vamos a plantear, permítame copiar esto para ganar tiempo. Vamos aquí a plantear un problema número 2. Por ejemplo, hallar la derivada de la siguiente función, menos 8x. Entonces, yo ya debo saber que tengo acá un número multiplicado por x. Tengo que reconocer qué función me están dando y digo, ah, me están dando una función con un número multiplicado por x. Entonces, la derivada de un número multiplicado por x es el número. ¿Y aquí cuál es el número? Menos 8. Listo, ya tengo la derivada de esa función. Podemos plasmar un tercer ejercicio. Podemos hacerlo aquí, tercer ejemplo, que nos va a servir para ir aclarando las cosas en cuanto a la derivada. Aquí, por ejemplo, que sea un quebrado, pues pónganle un tercio. Queremos encontrar la derivada de la siguiente función, f de x igual a un tercio de x. Entonces, reconozco que me están preguntando una función que tiene un número multiplicado por x, y ahí yo digo, ah, yo sé que la derivada de un número multiplicado por x es el número, o sea, un tercio. Listo. Ya tengo entonces calculadas las derivadas de los ejemplos que puse como ilustrativos para que puedan entender sobre qué habla nuestra segunda fórmula de derivación que vamos a marcar aquí como comprendida. Eso nos va a dar lugar a que nosotros vayamos a una tercer fórmula. Y en esta tercer fórmula, ¿no es cierto?, vamos a ver lo siguiente. La derivada de una variable elevada a un exponente n. Claro, ¿esto a qué alude? Esto alude a lo siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí me dan una función x al cuadrado, o una función x al cubo, o una función x a la séptima? O sea, ¿qué pasa en esa situación? ¿Qué pasa si yo tengo una variable elevada a un exponente? Entonces,
Vamos a ver cómo calcular la derivada en esa situación. Entonces, la derivada de una variable elevada a un exponente se determina bajando el exponente para que multiplique a la variable y esto provoca que el exponente tenga que bajar en un grado o podemos modificar acá, tenga que disminuir en un grado. Ok, entonces, la derivada de una variable elevada a un exponente n se determina bajando el exponente para que multiplique a la variable y esto provoca que el exponente tenga que disminuir en un grado. Ok, ¿esto qué significa? Que si yo quiero calcular la derivada de una función respecto de x en la que tengamos esta característica, una variable x o y o z o cualquiera elevado a n, si estamos enfrente a esta situación, entonces para encontrar la derivada de esto, ¿qué vamos a hacer? El exponente n lo vamos a bajar a multiplicar a la variable y al bajar el exponente, eso va a provocar de que cuando él baje, voy a tener que disminuirle un grado. Es decir, si era x al cubo, se convierte en x cuadrado. Si era x a la quinta, se convierte en x a la cuarta. Y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que quise plasmar con esta pequeña teoría, donde puse de que la derivada de una variable elevada a un exponente se determina bajando el exponente para que multiplique a la variable y eso va a provocar de que el exponente tenga que disminuir en un grado. Perfecto. Vamos a ver ejemplos aclaratorios para que esto pueda quedar más claro. Entonces aquí va a quedar de la siguiente manera. Ok, 1. Hallar, hallar la derivada de la siguiente función. Ok, aquí vamos a plantear una función que tenga esa característica. Por ejemplo, puedo colocar aquí como un ejemplo creatorio la función f de x igual a x elevado al cubo. Quiero encontrar la derivada de esta función. Entonces, para encontrar la derivada de esta función, lo que voy a hacer yo, en primer lugar, es reconocer qué tipo de función me han dado, porque reconociendo la función, voy a saber qué fórmula voy a aplicar. Entonces digo, aquí me han dado una función con una variable elevado a un exponente. Ok, tengo una variable elevada a un exponente, entonces voy a aplicar la fórmula que corresponda a eso. Entonces, ¿qué debo hacer yo para encontrar la derivada de x al cubo? Pues lo que debo hacer es aplicar la fórmula y decir de que la derivada de la función respecto de x, ponemos esta nomenclatura para decir lo siguiente. Vamos a derivar la función que te dieron respecto de x. ¿Por qué respecto de x? Porque te están colocando la variable x. ¿Siempre será con x? No. Si yo aquí pongo z, pues con respecto de z. Si aquí pongo t, con respecto de t. Así sucesivamente. Entonces, con cualquier variable, la fórmula va a funcionar. Obviamente que como estamos acostumbrados
a trabajar con X y con Y, es por eso de que en la mayoría de los libros usan esas variables porque ya son variables familiares para el estudiante. Pero yo puedo derivar cualquier variable. Entonces, ¿qué hago acá? El 3 lo bajo a multiplicar a la variable X y cuando el 3 yo lo bajo, le disminuyo un grado, o sea, se convierte en cuadrado. Listo. La derivada de X al cubo es 3X al cuadrado. Podemos hacer un segundo ejemplo. Entonces acá tendremos un ejemplo número 2, hallar la derivada de la siguiente función. Por decirles menos X a la séptima. Entonces, sigo teniendo una variable elevada a un exponente. ¿Qué voy a hacer ahí? El exponente va a bajar a multiplicar a la variable, me va a quedar menos 7, y cuando ese exponente baje a multiplicar la variable, le voy a quitar un grado. Entonces, a la séptima va a quedar a la sexta. Así que la derivada de menos x a la séptima es menos 7x a la sexta. Ahora, si hemos agarrado bien el concepto, ¿qué pasaría si aquí nos dicen a nosotros 3? No, ejemplo número 3, encontrame la derivada, por ejemplo, de 5x a la cuarta. Bueno, indudablemente continúo teniendo una variable elevado a un exponente. Entonces, la variable puede tener un número acá, no hay problema. Lo importante acá es reconocer de que tengo una variable elevada a un exponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este 4 va a bajar a multiplicar, se va a quedar 4 por 5, ¿no es cierto? Que va a ser 20, y el 4 al bajarlo a multiplicar se va a topar con el 5, se van a multiplicar 4 por 5, 20, y le voy a quitar un grado. Entonces me va a quedar que la derivada de 5x a la cuarta es 20x al cubo. Bien, adicionalmente acá vamos a hacer un ejemplo número 4 porque debemos aclarar lo siguiente. ¿Qué pasa si aquí a nosotros nos dicen, a ver, encontrar la derivada de esta función 3x a la menos 2? Porque claro, el exponente puede ser positivo o puede ser negativo. Y ahí obviamente vamos a tener que aclarar lo siguiente. Mientras que el exponente sea positivo, le vamos a quitar un grado. Si el exponente es negativo, le vamos a sumar un grado. ¿Por qué decir sumar un grado? Porque la fórmula, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice n menos 1. Si n vale menos 2, ¿cuánto es menos 2 menos 1? Menos 2 menos 1 es menos 3. Entonces, subió un grado. Por lo tanto, si el exponente es positivo y la fórmula me dice que le quite 1, obviamente pues le voy a restar 1 y va a disminuir. Pero si el exponente es negativo y yo tengo que restarle 1, por definición, números con signos iguales se suman y números con signos contrarios se restan. Entonces acá simplemente va a pasar de que la derivada de 3x a la menos 2 va a ser la siguiente. El menos 2 vas a multiplicar, se va a topar con el 3, menos 2 por 3 menos 6, por x a la menos 3. ¿Por qué a la menos 3? Porque menos 2 menos 1 es menos 3. ¿De dónde el menos 1? De la fórmula, ¿no es cierto? Aquí, 3 menos 1, 2. Aquí, 7 menos 1, 6. Pero cuando es negativo, menos 2 menos 1, menos 3. Entonces ya tengo la derivada de esa función. Ahora, estas
primeras fórmulas dan lugar a que yo ya puedo encontrar la derivada de un polinomio. A ver, vamos a ir acá y vamos a decir 4. La derivada de un polinomio. Bueno, la derivada de un polinomio ya se puede efectuar porque yo ya tengo todas las condiciones necesarias para derivar cada término que se presente en un polinomio. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a poder decir para poder resumir lo que vamos a hacer con la derivada de un polinomio? Para calcular la derivada de cualquier polinomio, tendremos que ocupar las definiciones obtenidas anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Que con las primeras 3 fórmulas que hemos aprendido, tranquilamente ya puedo encontrar la derivada de un polinomio. Ok, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para demostrar eso, vamos a hacer lo siguiente. Ejemplos aclaratorios. Y entonces viene alguien acá y me dice lo siguiente. Número 1, hallar la derivada de la siguiente función. Y aquí vamos a plantear una función. Por ejemplo, f de x igual a 7x más 6. Este es un polinomio de primer grado, porque la x está elevado a 1. ¿Ya podemos calcular la derivada de esto? Sí, señor. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo vaya a encontrar la derivada de esta función, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Aquí está. Ocurre de que cuando yo derive esta función, voy a decir lo siguiente. La derivada de la función f, ¿no? Ya que nuestra función se llama f, con respecto de x, porque dependemos de x, va a ser igual a. Entonces uno dice, a ver, ¿cuánto es la derivada de un número multiplicado por x? Ah, eso lo vimos anteriormente. La derivada de un número multiplicado por x es el número. Entonces, la derivada de 7x es 7. ¿Y cuánto es la derivada de un número que no tiene x? O sea, una constante. Ah, es 0. Fue lo primero que vimos. Entonces, la derivada de 7x más 6 es 7. ¿Y qué hiciste para encontrar esa derivada? Apliqué los conceptos aprendidos anteriormente. Acordate que nos enseñaste de que la derivada de un número multiplicado por x es el número. Y acordate de que la derivada de un número, de una constante, es 0. Entonces, vamos por partes. Derivada de 7x, 7. Derivada de 6, 0. Total, 7. ¿No? Ahora, planteemos un segundo ejemplo. A ver, en este segundo ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar la derivada ahora de la siguiente función. Por ejemplo, tengo la idea de plantear acá un polinomio, por ejemplo, cuadrático. Por decir x al cuadrado menos 4x más 10. Quiero encontrar la derivada de esa función. Si bien es cierto, en la clase anterior nosotros ya calculamos las derivadas de estos ejercicios, pero aplicando la definición, ¿es cierto? Aplicando límites. Y obviamente nosotros teníamos un procedimiento largo porque estábamos aplicando la definición. Y esa definición es la que dio lugar a que se creen estas fórmulas. Gracias a los conocimientos obtenidos en la clase anterior, cuando aplicábamos
límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esa definición dio lugar a todas estas fórmulas y estas fórmulas lo que hacen obviamente es calcular las derivadas mucho más rápido, ¿no? Indudablemente por la definición es más tedioso, es más largo, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio aquí con las tablas de derivación me queda muy fácil poder encontrar la derivada, por ejemplo, de este polinomio. Aquí yo puedo decir que la derivada de esta función respecto de x va a ser igual a, primer término, x al cuadrado. ¿Qué tienes acá? Tengo una variable elevado a un exponente. Ya aprendimos cómo hacer eso. La derivada de una variable elevado a un exponente, el exponente baja a multiplicar la variable y le quito un grado. De 2 se hace 1. Entonces, derivada de x cuadrado, 2x. Menos, ¿qué tenés acá? Ah, un número multiplicado por x. ¿Cómo es la derivada de un número multiplicado por x? Es el número. Ah, o sea, la derivada de menos 4x menos 4. ¿Qué hay acá? Una constante. ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. Entonces, la derivada de esta función es 2x menos 4. Este mismo resultado lo conseguíamos en la clase anterior con límites, ¿no? Haciendo una serie de procedimientos, buscando eliminar la h, y obteníamos los mismos resultados, ¿sí? Claro que las tablas o fórmulas de derivación que les estoy mostrando tienen el objetivo de calcular las derivadas mucho más rápido. Aunque hay ejercicios que son demorosos, pero por en cuanto estamos viendo acá lo básico. Y aquí puedo plantearme un tercer ejercicio, ¿no? Hallar la derivada de la siguiente función. Ok, me voy a plantear acá, por ejemplo, un polinomio de mayor grado. Pues puedo pensar en el siguiente. F de x va a ser igual a 5 x al cubo menos 7 x al cuadrado más 6x más 12. Quiero que me encuentres la derivada de esta función. Claro, es un polinomio de tercer grado. Entonces, con los conocimientos que he obtenido con las primeras tres fórmulas, yo puedo encontrar la derivada de cualquier polinomio de cualquier grado, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, al exponente que sea. Entonces acá lo que vamos a hacer es darle solución al problema, y para eso pues vamos a tomar nuestra función, que es la que estamos analizando en esta parte, y obviamente vamos a empezar a encontrar la derivada de esta expresión. Bueno, en primera instancia vamos a decir lo siguiente. La derivada de la función f con respecto de x, vamos a aprovechar esta nomenclatura, va a ser la siguiente. Vamos a encontrar la derivada de cada uno de ellos. Entonces, la derivada de 5x al cubo, pues va a ser 3 por 5, 15 x al cuadrado, ¿no? ¿Por qué haces eso? Bueno, porque estoy topándome con una variable elevado a un exponente. Y cuando me tope con una variable elevado a un exponente, ¿qué aprendimos? Que el exponente baja a multiplicar, al bajarlo se topa con el 5, 3 por 5, 15, y le quito un grado. En el segundo término me está pasando lo mismo. Una variable elevado a un exponente n. Bajo el exponente, 2 por 7, 14, y le quito un grado. O sea, queda en x. En el tercer término me estoy topando con un escalar multiplicado por x, o un número multiplicado por x. Y sabemos de que la derivada de un número multiplicado por x es el número. Derivada de 6x, 6. Y me estoy topando ahora con un valor constante. Y la derivada de una constante es 0. Listo, no es más. Ya tengo calculada la derivada
de esa función. Lo que demostramos acá es que con las primeras tres fórmulas ya somos capaces de poder calcular la derivada de cualquier polinomio. Ahora, ¿qué pasa si a nosotros nos dan un polinomio donde ya esté influenciado por una raíz cuadrada, o una raíz cúbica, o un logaritmo natural, ¿no? O nos aumenten otras cositas? Entonces ya ahí vamos a tener que ir viendo más fórmulas. Entonces aquí vamos a plantear una fórmula número 5. En esta fórmula número 5 vamos a ver cómo yo debo enfrentarme a una función que esté sujeta a un radical, pero que sea cuadrado. Es decir, la derivada de una función con raíz cuadrada. ¿Qué vamos a poner? La derivada de una función con raíz cuadrada, tratando de ser lo más específico posible, escribiendo con palabras que se puedan entender, ¿no? Esa es la idea. Entonces aquí yo ahorita con ustedes voy imaginándome algunos conceptos para poder llegar a que ustedes puedan entender lo que estoy haciendo. Bueno, si me topo con una función que está sujeta a una raíz cuadrada, ¿cómo voy a encontrar la derivada de esa situación? Bien, voy a escribirlo de esta manera. La derivada de una función con raíz cuadrada se convierte en una fracción en la que en el numerador debemos colocar la derivada del argumento de la raíz cuadrada, mientras que en el denominador, mientras que en el denominador vamos a colocar el producto de 2 por la misma función. Ahora, ¿por qué vamos a poner en el denominador el producto de 2 por la misma función? 2 por tratarse de una raíz cuadrada. Ok, vamos a tratar de que quede un poquito más entendible esto para que se pueda eh, entender lo que vamos a hacer. Muy bien, creo yo que hasta ahí está entendible la idea. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir lo siguiente, que si a mí me dicen, encuéntreme la derivada de la función respecto de x, y aquí a mí me dan una función que está sujeta a una raíz, o sea, un ejercicio de este tipo, entonces lo que voy a tener que hacer yo es lo siguiente. ¿Cómo yo derivo esta expresión? ¿Qué me dice lo que aquí escribí? Que la derivada de una función con raíz cuadrada se convierte en una fracción, o sea, un numerador y un denominador, en la que en el numerador debemos colocar la derivada del argumento, es decir, vamos a derivar lo que está adentro de la raíz, mientras que en el denominador vamos a colocar el producto del 2 por la misma función, o sea, la función que me dieron, la copio igualita en la parte del denominador. Listo. Esa es la formulita para calcular la derivada de una función con raíz cuadrada, ¿no? De esa forma nosotros llegamos a obtener ese resultado. Bien, obviamente vamos a tener que formar ejemplos aclaratorios
obviamente para poder mostrar matemáticamente lo que hemos querido decir, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ejemplo número uno, hallar la derivada de la siguiente función. La función ahora va a estar formada de la siguiente manera. F de x es igual a la raíz cuadrada de 7x más 6. Ahí está. Entonces, obviamente, yo tengo que reconocer la función que me han dado para que tome la decisión de qué fórmula voy a ocupar. Aquí me doy cuenta de que la función que me han dado está sujeta a una raíz cuadrada. Entonces, claro está de que voy a tener que ocupar la fórmula de derivación de una raíz cuadrada. Y eso significa de que voy a venir a mi ejercicio y voy a decir la derivada de la función que me dieron respecto de x es igual. A ver, reconozco, esta es una función radical porque tiene una raíz cuadrada. Ah, la derivada de eso es una fracción donde en el numerador voy a colocar la derivada de lo que está adentro de la raíz. O sea, en palabras técnicas, el argumento, la derivada del argumento. Ahora, este es el argumento. ¿Ya podés derivar esto? Claro que puedo derivar esto. O sea, ya sé de que la derivada de 7x es 7. Ya sé que la derivada de 6 es 0. Para que vean la importancia de las primeras tres fórmulas, que son fundamentales en cualquier derivación. Ah, perfecto. Sobre 2, porque es una raíz cuadrada, multiplicado por lo mismo. Listo. Ya está. Resuelto nuestro problema. Así de sencillo, tenemos el cálculo de nuestra derivada. No es más. Podemos plantear un segundo ejemplo. A ver, vamos a cambiar el argumento. Ocurre de que aquí puede haber cualquier argumento. Se me ocurre, por ejemplo, que calculemos esto. A ver, calculame la derivada de la función f de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4x. Vean de que el argumento puede ser un polinomio de cualquier grado. Y nosotros ya sabemos derivar polinomios. Entonces uno dice, perfecto, esta es la función que vamos a derivar. Noto de que tiene una raíz cuadrada. Eso ya es una señal de que vamos a ocupar la fórmula de derivación de una raíz cuadrada. Y eso pues queda fácil si yo tengo los conceptos básicos. Entonces la derivada de una función sujeta a una raíz cuadrada se convierte en una fracción donde en el numerador voy a colocar la derivada de esto, derivada de x cuadrado, 2x, derivada de menos 4x menos 4 sobre 2, porque es una raíz cuadrada, multiplicado por lo mismo. Ahora, puedo dejarlo ahí o puedo simplificarlo a que quede más reducido. ¿Qué quiere decir eso? Que ya encontré la derivada. Muchas veces, al encontrar las derivadas, vamos a poder hacer algunas operaciones más. Como por ejemplo aquí, puedo factorizar el 2 y aquí me quedaría 2 por x menos 2. ¿Por qué? Porque 2 por x es 2x y 2 por 2 es 4. ¿Y qué gano con eso? No, pues lo que gano es que este 2 se va con este 2, los puedo tachar los dos, y lo que conseguí es que mi derivada se hizo un poquito más resumida. Nada más. Entonces ahí ya la tengo la derivada simplificada a la mínima expresión. Bien, podría haberlo dejado ahí, pero si podemos factorizar, si podemos simplificar y hacer otras operaciones matemáticas, tenemos que hacer. Y entonces aquí está la derivada de la función que me pedí.
podemos hacer un tercer ejemplo, ya que estamos haciendo 3 ejemplos por cada fórmula. 3. Hallar la derivada de la siguiente función. Vamos a colocar otra función que siga dependiendo de una raíz cuadrada. Entonces aquí podemos colocar f de x igual raíz cuadrada, y aquí pues podemos colocar un polinomio. Pues pongámosle, por decir, 2x al cubo menos 4x al cuadrado. Por ejemplo, ese polinomio. Y podemos colocar el polinomio que nosotros queramos, ¿no? No hay problema con eso. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Bueno, la derivada de esto indudablemente va a ser, eh, reconocemos de que es una función sujeta a una raíz cuadrada. Eso es una información vital para decir, vamos a aplicar obviamente la fórmula de la derivación de una raíz cuadrada, y esa fórmula nos dice de que la derivada de una función que tenga una raíz cuadrada se convierte en una fracción en la que ya sabemos qué vamos a hacer en el numerador y ya sabemos lo que vamos a hacer en el denominador. En el numerador vamos a derivar el argumento, si hablamos con palabras técnicas. Entonces, derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado. Derivada de 4x cuadrado es 8x, ¿no? 3 por 2, 6, le quitamos un grado, 2 por 4, 8, le quitamos un grado. Y el signo menos se mantiene. Sobre 2, siempre, porque es una raíz cuadrada, multiplicado por lo mismo. Listo. Ahora, ¿puedo continuar acá haciendo unos pequeños detalles? Sí. Por ejemplo, aquí el 6 y el 8 son múltiplos de 2. Y aparte se repite la x. Puedo factorizar el 2 y la x. Al factorizar el 2 con la x, ya esto me va a quedar así. Aquí me va a quedar 3x y aquí me va a quedar 4. ¿Por qué? Porque 2x por 3x, 6x cuadrado. 2x por 4, 8x. ¿Qué ganas con eso? Bueno, voy a poder tachar el 2. Entonces, al poder tachar el 2, como que la derivada queda un poquito más resumida. ¿Listo? Ahí tengo la derivada de la función. Entonces, de esa manera se calcula la derivada de una función sujeta a una raíz cuadrada. Surge la pregunta, ¿no? Y si no fuera cuadrada, si fuera una raíz cúbica, o una raíz cuarta, o una raíz quinta, e indudablemente va a haber una pequeña modificación en la fórmula. Por eso que aquí aclaramos de que es para una raíz cuadrada. Entonces aquí vamos a decir en la fórmula número 6, ¿ah? ¿No? Vamos a decir la derivada de una función con una raíz de un subradical n. Entonces, estamos queriendo decir que vamos a ver funciones que estén sujetas a raíces que no sean cuadradas, cúbicas, cuartas, quintas, sextas, etcétera. La derivada de una función con una raíz de un subradical n. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a escribir acá un pequeño concepto para que podamos entender. Entonces aquí, resumamos un poquito. Esta derivada se va a transformar en una fracción donde en el numerador vamos a colocar la derivada del argumento de la raíz, mientras que en el
denominador vamos a generar el producto del subradical de la raíz por la misma expresión, pero con su argumento elevado a un grado menor. Ok, esto quiere decir lo siguiente. Ocurre de que si a mí me dicen, tenemos que encontrar la derivada de una determinada función respecto de x, en la que esa función tiene la siguiente característica. Es una raíz n de una determinada función. Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es lo siguiente. La derivada va a continuar siendo una fracción, va a tener numerador y denominador. En el numerador vamos a derivar el argumento de la función, hasta ahí todo igualito. En el denominador vamos a generar el producto del subradical, o sea, n, si es raíz cúbica, por 3, si es raíz cuarta, por 4, si es raíz quinta, por 5, por la misma expresión, o sea, raíz n, pero con el argumento, que es f de x, elevado a un grado menor. Entonces, ese es el cambio que sufre la fórmula cuando ya la raíz no es cuadrada. Aquí vamos a subrayar la formulita, ¿no? Vean ustedes que cuando es cuadrada es prácticamente casi lo mismo. Aquí si es cúbica es por 3, si es a la cuarta es por 4, pero acá el argumento ya tiene que disminuir en un grado en función al subradical. Ejemplo, si es una raíz cúbica elevado al cuadrado, si es una raíz quinta elevado a la cuarta, si es una raíz séptima elevado a la sexta. Entonces aquí vamos a ver obviamente ejemplos porque con ellos las cosas quedan claras. Ejemplos aclaratorios. Ok, a ver, hallar la derivada de la siguiente función. Perfecto. Entonces vamos a plantear la función. Por ejemplo, se me ocurre plantear la siguiente función. F de x igual una raíz cúbica, para empezar, de, por decirles, 2x menos 1. Quiero encontrar la derivada de esta expresión. Claro, lo primero que debo reconocer acá es que ya no estoy enfrente a una función cuya raíz es cuadrada. Estoy enfrente a una función cuya raíz ya es cubo. O puede ser cualquier subíndice. Entonces, si el subíndice no es cuadrado, la fórmula va a sufrir estas pequeñas modificaciones. Entonces, pues, no es para nada difícil encontrar la derivada si nos quedó claro el pequeño concepto que hicimos acá. Que no es más que prácticamente explicar lo que hacemos en la fórmula. Bueno, aquí va a pasar lo siguiente. Ocurre de que la derivada de esta función, una vez que reconozco que es una función de subradical 3 o una función que está sujeta a una raíz cúbica, ya sé qué fórmula voy a aplicar. La derivada de la función respecto de x va a ser igual. Entonces aquí estamos sujetos a una raíz. Si estamos sujetos a una raíz, eso significa que la derivada es una fracción.
En este caso, en el numerador voy a colocar la derivada del argumento. Derivada de 2x, 2. Derivada de menos 1, 0. Y abajo voy a generar el producto. ¿De quién? Del subradical, que es 3, por la misma raíz, que es la raíz cúbica, pero su argumento, que es 2x menos 1, tengo que elevarlo al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque le hacemos perder un grado. De 3 a 2, de 5 a 4, y así sucesivamente. ¿Listo? Ya tengo la derivada de la función. No es más. Planteémonos un segundo ejemplo. Entonces aquí, número 2, hallar la derivada de la siguiente función. Cambiemos a una raíz quinta y obviamente aquí modifiquemos nuestro argumento. El argumento puede ser cualquier polinomio. Y por ejemplo, podemos hacer un 4x a la quinta menos 5x. Queremos encontrar la derivada de esta expresión. Bueno, reconocemos la función, vemos que es una función que depende de una raíz, en este caso una raíz quinta, ¿no? Pues tenemos la función, vamos a encontrar su derivada. Entonces vamos a aprovechar esta nomenclatura para decir lo siguiente. La derivada de una raíz, no importa cuál sea su subradical, va a ser un cociente, eso es lo importante entender, o sea, una división, una fracción, donde en el numerador voy a colocar la derivada del argumento, derivada de 4x a la quinta, ya lo podés calcular, fue lo primero que aprendimos, y la derivada de 5x también. Entonces, derivada de 4x a la quinta, 20x a la cuarta. La derivada de menos 5x, menos 5, sobre 5, porque es una raíz quinta, que va a multiplicar a la misma raíz quinta, pero su argumento lo vamos a copiar tal como está. O sea, este argumento lo vamos a copiar igualito, con la diferencia de que va a estar elevado a 4. ¿Por qué a 4? Porque tenemos que disminuirle un grado, o sea, de 5 a 4. Y aquí obviamente, si yo puedo factorizar para simplificar el 5, pues lo hago, ¿no? Aquí, por ejemplo, el 20 y el 5 son múltiplos de 5, así que puedo factorizar acá el 5, y aquí me va a quedar entonces 4, y aquí me va a quedar 1. Claro, porque 5 por 4 es 20, x a la cuarta, y 5 por 1 es 5. Y eso me permite tachar el 5. Entonces, si podemos hacer simplificaciones, las hacemos. Entonces, se va, se va y listo. Ya está resuelta nuestra derivada. Ahí está. Ya tengo la derivada de la función establecida en el ejemplo número 2. Y bueno, podemos calcular una tercer función o plantear un tercer ejercicio acá, aunque ya creo yo que ha quedado claro, pero no está por demás, pues una raíz séptima, así decir, ¿no? Y aquí cambiemos el argumento. Eh, una raíz séptima de, por ejemplo, un x al cuadrado menos 4. Listo. Eh, reconocemos la función, ¿no? Indudablemente. Y bueno, ya sabemos que reconocer qué función me están proponiendo es clave para que yo defina la fórmula que voy a aplicar. Lo importante en derivadas por tablas es reconocer qué fórmula me va a ayudar a calcular la derivada de esa función. Entonces, al tener una raíz, ya sabemos lo que vamos a hacer.
La derivada de la función respecto de x va a ser igual. Tenemos una raíz. Ok, eso es una fracción. Numerador, derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de menos 4, 0. Sobre 7 multiplicado por la misma raíz séptima del argumento, que lo voy a copiar tal como está, pero elevado a un grado menor. O sea, de 7 lo disminuimos a 6. Listo, ya está. No es más, ya está calculada nuestra derivada. Y entonces aquí tenemos esta nueva formulita que vamos a subrayar con otro color para que sea eh, la señal de que esa es la fórmula importante. Claro, uno como estudiante debería preguntarse, ¿y cómo supieron de que la derivada de esto es así? O sea, ¿cómo llegaron a esta conclusión? ¿Cómo lo sacaron? Entonces les explicaba de que estas fórmulas nacieron por la definición. O sea, todas estas fórmulas fueron creadas con la definición. ¿Cuál es la definición? Límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Esa es como la madre de todas las fórmulas. Gracias a esa fórmula, los matemáticos sacaron otras fórmulas que hoy en día permiten calcular una derivada generalmente de manera inmediata, como han podido ver en la mayoría de los problemas que hemos hecho hasta el momento. Bueno, vamos a hacer una introducción poco rápida a nuestra séptima fórmula y última de la clase, que va a ser la derivada de un logaritmo natural. Claro, hay que aclarar de que es con logaritmo natural, porque está el otro logaritmo también, y no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si tengo que derivar una función que tenga un logaritmo natural? Entonces, escribamos lo siguiente. La derivada de una función sujeta a un logaritmo natural se convierte en una fracción en donde en el numerador vamos a colocar la derivada del argumento del logaritmo natural, mientras que en el denominador solo vamos a copiar el argumento del logaritmo natural. Listo. He tratado de ser lo más entendible posible en este tipo de escrituras. Ok, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si a mí me dicen, a ver, tenemos acá que encontrar la derivada de una función respecto de x que tenga la siguiente característica. El logaritmo natural de f de x, ¿no? Una función que tenga esa característica. F de x es el argumento de la función. Entonces, tenemos que aprender lo siguiente. Cada vez que nosotros vayamos a derivar un logaritmo natural, debemos entender de que la derivada de un logaritmo natural también es una fracción donde en el numerador vamos a colocar la derivada del argumento y abajo vamos a copiar tal como está el argumento. Listo, no es más. Entonces, pues con ejemplos aclaratorios, esto queda indudablemente más entendido. Bueno, hallar la derivada de la siguiente función. Vamos a plantear acá una función que tenga un logaritmo natural. Y vamos a darnos cuenta de que su derivada es sumamente sencilla. A ver, f de x igual al logaritmo natural, pónganle de 3x más 8. Queremos encontrar la derivada de esta función. El argumento también puede ser cualquier polinomio. Bueno,
Solución para este ejercicio. Reconocemos la función, sabemos de que la función es una función logarítmica natural, sabemos de que ya al ver el logaritmo natural tenemos claro de que vamos a aplicar la fórmula que alude a ese logaritmo natural y entonces pues vamos a decir la derivada de esta función respecto de x. Como tú tienes acá un logaritmo natural, eso va a ser una fracción. En la fracción va a haber un numerador. En el numerador vamos a colocar la derivada del argumento. Derivada de 3x, 3. Derivada de 8, 0. Sobre el argumento, sin hacerle nada. Igualito. Listo. Ya está calculada la derivada. Bien. Vamos a un ejemplo número 2 para mantener la hegemonía de la cantidad de ejercicios hechos en cada forma. Aquí puedo cambiar yo el polinomio. Pues se me ocurre, por ejemplo, un polinomio cuadrático. Pónganle aquí logaritmo natural de x al cuadrado menos x. Quiero encontrar la derivada de esta función. Entonces, como siempre, reconozco la función, veo de que está influenciada por un logaritmo natural, ya tengo la señal de qué voy a hacer con ese logaritmo natural. Sé que la derivada de ese logaritmo natural es una fracción, donde en el numerador derivo el argumento, derivada de x cuadrado, 2x, derivada de x es 1, o sea, menos 1. ¿Por qué la derivada de x es 1? Porque acá hay un 1, ¿no? Y el exponente es 1. Entonces, 1 por 1 es 1. ¿Y por qué la x desaparece? Porque si le quito un grado, queda x a la 0. Y x a la 0 es 1. O, mejor dicho, la derivada de x es 1 siempre. Pero he explicado por qué, digamos, el motivo de que sea 1. Y bueno, copio aquí lo mismo. Y ya está. No es más. Ya está calculada la derivada. Finalmente, podemos plantear un problema número 3 y con eso pasar a la ronda de preguntas y consultas que tengan en cuanto al avance de hoy. Logaritmo natural, pues aquí un x al cubo, aquí pongámosle un valor de 2, y aquí pues si desean puedo colocarle un x al cuadrado, no hay ningún problema, el polinomio no pasa nada de quien sea. Bueno, agarramos la función, la reconocemos que está sometida a un logaritmo natural, y pues bueno, ¿no? Ya sabemos lo que vamos a hacer. Esa derivada se va a convertir en una fracción donde ya sabemos qué vamos a hacer en el numerador y ya sabemos lo que vamos a hacer en el denominador. Bueno, la derivada del numerador es derivada de 2x al cubo, 6x al cuadrado, menos derivada de x cuadrado, 2x, sobre lo mismo. Listo, no fue más. Aquí está. Ahora aquí, por ejemplo, puedo hacer un pasito más que, a ver, se repite x arriba, se repite x abajo. Y aquí también son múltiplos de 2. Entonces puedo sacar 2 con x, y aquí me va a quedar 3x, y aquí me va a quedar 1. Estoy factorizando, ¿no? A ver, 2x por 3x, 6x cuadrado. 2x por menos 1, menos 2x. Y abajo solamente puedo sacar la x. Entonces aquí me quedaría 2x al cuadrado menos x. ¿Por qué? Pues si multiplicamos x por 2x cuadrado, 2x al cubo, x por x, x al cuadrado. ¿Qué ganas con eso? Que puedo tachar la x. Entonces, si puedo factorizar, si puedo resumir mi derivada, lo hago. Esta x con esta x se simplifican y listo. Ahí tengo mi derivada. Puedo dejarla así tranquilamente. Entonces hemos encontrado la respuesta al ejercicio. Muy bien. Vamos entonces a parar la grabación de la clase para pasar a nuestra ronda de preguntas y consultas, si hubiese, obviamente. Como siempre, mis estimados alumnos, agradecerles, como siempre, por su valiosa atención
Será hasta una siguiente oportunidad. Que estén muy bien.